Saludos centinelas, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. ¿Sabías que el final que viste en los cines de Cuarteto Fantástico no era el plan original? Marvel filmó otra escena postcréditos, con otro personaje, otro ambiente y un mensaje completamente diferente. Y el motivo del cambio es más oscuro de lo que parece. Si amas este universo tanto como nosotros, y quieres seguir teniendo acceso a las versiones no oficiales, a los secretos detrás de escena y a las pistas que casi nadie está comentando, suscríbete ahora. Estamos a punto de alcanzar un objetivo que desbloqueará nuevos videos especiales, y tu apoyo es parte de eso. Al suscribirte, te unes a un grupo que ve lo que el marketing esconde. Ahora agárrate fuerte. La escena alternativa mostraba a Chris Evans, pero no como Capitán América, sino como Nomad. Un héroe desplazado de su realidad, advirtiendo al Cuarteto Fantástico sobre algo que ni siquiera ellos sabían, y que podría cambiar por completo la preparación para Avengers Doomsday. Sin embargo, esta versión fue descartada, y lo que se quedó en su lugar fue Robert Downey Jr., como el nuevo Doctor Destino. ¿Por qué? Porque los hermanos Russo, que están a cargo de Avengers Doomsday, decidieron que ya no podían esperar más. El público necesitaba ver a Downey en escena ahora, aunque fuera por segundos. Pero hay un detalle en esto del que nadie habla. Esta elección borró una posible conexión entre los universos que puede que nunca vuelva. Volveré a eso. Si este contenido te está conectando con la verdad, desde el multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. John Malkovich fue elegido como Red Ghost, y casi nadie lo vio. Literalmente. La escena que traería al villano y sus Super Apes directamente de la fase clásica de Lee y Kirby fue eliminada justo al comienzo de la película. Pero no era solo un servicio para los fans, era la primera pieza de un tablero mucho más grande que Marvel decidió desechar. En el corte original, Red Ghost aparecería durante el montaje que muestra los primeros 4 años de los Cuatro Fantásticos con sus poderes. La secuencia mostraría a Reed Richards luchando contra los Super Apes en el lanzamiento de la nave Excelsior. Explosiones, combate cuerpo a cuerpo y el propio Red Ghost intentando robar la nave para llegar a la luna. Exactamente como en los cómics. ¿El detalle? Este escenario se reutilizaría visualmente al final, cuando el planeta del villano Galactus invade el sistema solar, pasando por la luna donde, brevemente, veríamos una base abandonada con la bandera de la Future Foundation clavada. Pequeña, pero reveladora. Este plan visual con la bandera, la base, la luna, solo tendría sentido si el espectador hubiera visto a Red Ghost antes, pero Marvel lo cortó. Solo mantuvo 2 segundos de los Super Apes apareciendo en el fondo del montaje, como si fueran huevos de Pascua sueltos. Y hay una razón detrás de esto. Kevin Feige pidió acelerar todo hasta Galactus, saltar cualquier cosa que obstaculizara el segundo y tercer acto. El resultado, escenas con potencial para expandir la mitología del universo fueron cortadas. Todo cortado, en flashes cuasi invisibles. Y esto no es solo una pérdida de contenido, es una pérdida de referencia. Porque Red Ghost, en los cómics, es uno de los primeros villanos en usar radiación cósmica como arma, al igual que el Cuarteto. Su confrontación con Reed en la nave habría creado un espejo simbólico. 2 científicos que trataron con el mismo poder, pero siguieron caminos opuestos. Uno creó un equipo, el otro, animales modificados para dominar el espacio. Pero eso fue cortado, y lo más curioso es que Red Ghost todavía aparece, discretamente, en la escena postcréditos. En una versión animada, en la televisión del universo alternativo donde el Cuarteto es retratado como personajes de un dibujo animado. Un gesto cómico que debería haber sido la culminación de algo más grande. Pero sin la construcción previa, la escena se convierte en una broma suelta. Y hay algo en esta culminación que nadie notó. Marvel vendió un montaje rápido, pero el plan era otro. La apertura de la película, que ahora pasa en segundos como un resumen al estilo de una charla TED, en realidad fue concebida como una miniserie dentro de la película. 4 años enteros de luchas, evolución del equipo y cambios de uniforme.
todo fue comprimido. Pero existía una versión más densa, visualmente más rica, que hacía algo raro. Respetaba la cronología clásica de los cómics. La idea original era simple: mostrar el ascenso del cuarteto como celebridades y héroes globales, luchando contra villanos clásicos en secuencia, con recreaciones de portadas icónicas como Fantastic Four Vuela 1, donde enfrentan al monstruo Giga. La secuencia también incluiría sus primeras apariciones con trajes azules y negros, directamente inspirados en el diseño de Jack Kirby. Esta fase visual recuerda a la década de los 60, tanto en tono como en lenguaje corporal, y funcionaba como una cápsula nostálgica para los antiguos fanáticos y una introducción rica para los nuevos. Pero todo esto fue desmontado. En lugar de ver cada enfrentamiento como parte de una narrativa continua, el montaje se redujo a destellos de pantalla con nombres, explosiones y rostros repitiéndose. Incluso el uso de los uniformes clásicos se perdió en el ritmo acelerado. Y esto no es un detalle. En términos de construcción simbólica, cambiar el traje de azul oscuro a azul claro señala un cambio de fase. El primero representa los años de origen, el segundo marca la madurez del equipo. Sin este contraste visual y sin el tiempo en pantalla que mostraría este desarrollo, todo parece una collage. En el tráiler hay una escena con el equipo en un escenario, bajo aplausos, luces y cámaras. Se abre el telón, los cuatro aparecen como estrellas pop. Este momento debería marcar la transición del montaje a la narrativa principal. Una especie de acto final de la fama, donde Ted Gilbert concluye su narración presentándolos al mundo. Y es precisamente en este punto donde reciben la alerta en sus relojes y corren hacia el Fantasticar. Pero, nuevamente, esta escena fue cortada a la mitad. La versión con Franklin Richards presente, que aparece al final de la película, se utilizó en lugar de esta primera, y el impacto simbólico desaparece. ¿Es él más curioso? Esta escena original terminaba con el comienzo de una broma recurrente en la película: Ted Gilbert intentando entrevistarlos y siendo interrumpido por alertas de misión. Marvel usaría esto como repetición cómica al final, creando ese ciclo narrativo que refuerza el ritmo y la identidad. Pero la elección de cortar, nuevamente por pacing, perjudicó incluso el humor. Y esto no sería solo una broma, sería un puente narrativo. Pero fue abandonado. Y hay una ausencia aún más notable en este bloque, y es sobre lo que vamos a hablar ahora. Él es el músculo del equipo, pero lo que le cortaron era puro corazón. La escena eliminada de Ben Grimm participando en un reality inspirado en el clásico The Dating Game no era solo una broma, era uno de los pocos intentos del guión de mostrar el lado emocional y vulnerable del personaje. Un gigante de piedra que aún sueña con conexión, con romance, con normalidad. En el corte original, el segmento se desarrollaría durante la escena de apertura, reforzando el estatus de celebridad de los miembros del equipo. En el programa, Ben se presentaría a oscuras, describiendo sus cualidades, mientras una mujer decidía con cuál de los participantes quería salir. La revelación vendría al final. Ella elegiría a Ben, y solo entonces vería su apariencia. El momento de su reacción sería crucial. Porque, a diferencia de la comedia obvia, ella no mostraría shock o repulsión, solo sorpresa, seguida de aceptación. Una ruptura del estereotipo, una defensa sutil, pero clara, de la empatía sobre la apariencia. Esa escena sería el primer paso para construir el romance de Ben con Rachel Rosman, el personaje de Natasha Lyonne, sustituta de la clásica Alicia Masters. En los cómics, Alicia era ciega, y por eso no juzgaba a Ben por su apariencia. Aquí, Rachel ve todo, y elige ver más allá. En otra escena eliminada, ya más cerca del tercer acto, Ben y Rachel conversan dentro de la sinagoga. Ambos son judíos, como en los cómics, y esa conexión espiritual era el fundamento emocional de su arco. Pero la mayor parte de eso fue eliminada. Y esto tiene una consecuencia directa en la recepción del público. Muchos salieron del cine diciendo que faltaba Ben Grimm. Y no fue por falta de grabación. Fue una decisión de edición. Priorizaron el camino hacia Galactus, cortando el camino hacia la humanidad del personaje.
Y el efecto secundario de esto fue un vacío narrativo. Porque, mientras los otros tres tienen dilemas cósmicos o existenciales, Ben era el único lidiando con lo que significa ser él mismo. Pero la parte más simbólica viene después. Cuando Sue está embarazada, a punto de enfrentar el nacimiento de Franklin, es Ben, y no Reed, quien la consuela. Una escena íntima, silenciosa, en la que ella confiesa sus miedos y él ofrece apoyo. El hecho de no ser el padre, sino el amigo, el protector, el confidente, revelaba más sobre el corazón de la cosa que cualquier escena de acción. Pero todo esto fue excluido. Y hay una razón implícita que puede explicar por qué estos cortes se han vuelto estándar en las últimas fases de Marvel. Pero la respuesta no está en el prese. Está en los cómics antiguos y en una visión editorial que está volviendo con fuerza. Cuando Sue Storm descubre que está embarazada de Franklin Richards, la película toca brevemente el tema. Pero entre bastidores, había todo un arco construido alrededor de este embarazo, y casi todo fue descartado. Y lo que se cortó no era solo sentimental, era simbólico. Era la clave para entender la relación del cuarteto con el futuro del multiverso. En uno de los momentos más íntimos eliminados de la edición final, Sue habla con Ben Grimm sobre sus dudas, su miedo de criar un hijo en medio del caos cósmico. El diálogo tiene lugar en un sofá, en silencio, tierno, con planos cerrados que revelan más que las palabras. Era la inversión perfecta del estereotipo de la heroína invulnerable, y una vez más, fue cortado. Esta secuencia serviría como puente para otra escena crucial, el momento en que Reed y Sue están en la cama, repasando mentalmente todo lo que ha cambiado desde el primer viaje espacial hasta ahora. Este diálogo, más largo que el que se mantuvo, exploraba la tensión entre la ciencia y la paternidad. Reed, siempre racional, se culpa a sí mismo por la amenaza de Galactus. Sue, siempre emocional, intenta mantener la fe en la nueva vida que lleva. Esta contradicción entre creación y destrucción, entre el nacimiento y el fin de los mundos, habría dado profundidad al conflicto principal, pero, por presión de ritmo, se dejó de lado. Y aquí es donde nadie comenta. Franklin Richards ya aparece como un niño al final de la película, pero el tiempo entre el embarazo y el parto no se muestran de manera lineal. El guión original preveía saltos temporales claros, marcando la progresión del embarazo, con pistas visuales, como cambios en el uniforme de Sue o en el estilo del hogar de la pareja. Todo esto desapareció en la versión final, y esta eliminación tiene un efecto directo en la escena post-créditos, porque allí Franklin no es solo un bebé con poderes, él es la clave emocional de todo el clímax. Es el quien cura el rostro de Victor Von Doom. Es el quien decide, de forma misteriosa, seguirlo. Pero sin el debido desarrollo previo, la decisión parece repentina, desconectada. Como si el personaje hubiera sido insertado como recurso de guión, y no como parte orgánica de la narrativa. Pero esto no es nuevo. En los cómics, Franklin siempre ha sido un personaje con un poder desproporcionado a su tiempo en pantalla. Desde la saga del masacre hasta los eventos de Heroes Reborn, ha sido tratado como catalizador, pero raramente como personaje. Marvel repite este patrón en el cine. Crea algo poderoso, pero no lo desarrolla. Y el reflejo de esto va más allá de la narrativa familiar. Tiene una conexión directa con la culpa de Reed Richards y con el verdadero motivo de la llegada de Galactus. Esto cambia todo. Hay una frase dicha por Reed Richards que casi pasó desapercibida. Él dice: "I stretched the boundaries of space, and they hurt". En traducción libre, estiré los límites del espacio, y dolieron. Parece solo una metáfora sobre sus poderes. Pero esta frase no era aleatoria. Era parte de un ar, con el mayor, y eliminado, donde la culpa de Reed no era solo simbólica, era literal. Porque fue él quien, sin querer, atrajo a Galactus a la Tierra. En el guión original, había una subtrama detallada que involucraba las pruebas de un dispositivo de teletransporte cuántico desarrollado por Reed. Durante las primeras escenas, él experimenta una tecnología capaz de romper la barrera entre dimensiones, algo que, en el MCU, siempre viene con consecuencias.
La energía necesaria para activar el prototipo habría sido registrada a años luz de distancia, por Norrin Radd, el surfista plateado. En los cómics fue exactamente eso lo que atrajo a Galactus. En Fantastic Four, no las MOA 48, la explosión de energía en el planeta llama la atención cósmica del Devorador de Mundos. En la película, la lógica sería la misma. Pero Marvel decidió omitir esa motivación clara. Lo que quedó implícito en el corte final se explicaría con más fuerza en una secuencia emocional que fue eliminada. Reed, ya de vuelta de la misión espacial, se aísla en su laboratorio, revisando los cálculos y enfrentando el hecho de que fue su experimento el que encendió la señal que trajo la destrucción. Esta escena habría puesto al personaje en un dilema moral profundo. Porque, a diferencia de Tony Stark con Ultron, o Stephen Strange con la manipulación del tiempo, Reed no buscaba poder. Él buscaba conocimiento, pero la consecuencia fue catastrófica. El diálogo They Hurt indicaba que el daño causado no fue solo al espacio, sino a las personas, a la familia, a Franklin mismo. Este arco de culpa fue cortado. Quizás para no sobrecargar la narrativa, pero el efecto secundario fue la dilución de la motivación del surfista plateado. Aparece, cumple su misión, se convierte en aliado, pero su conexión con Reed se vuelve nebulosa, cuando en realidad los dos están entrelazados desde el primer disparo de energía. Y esto plantea una pregunta inevitable. Si Reed no hubiera activado el dispositivo, ¿Galactus habría llegado? ¿O la Tierra habría permanecido segura durante milenios más? La película no responde, pero los bastidores indican que sí. La amenaza fue provocada por la ciencia sin control, y este patrón se ha estado repitiendo en todas las fases recientes del MCU, pero hay una secuencia visual que, de haber sido mantenida, habría dejado esa culpa innegable. Involucra un planeta distante y una visión inesperada. En una de las imágenes más intrigantes de los bastidores, Johnny Storm aparece de pie, vestido con el uniforme del equipo, mirando hacia el horizonte, en una playa alienígena. Pero ese lugar no existe en la Tierra. Es Zenla, el planeta natal de la surfista plateada. Y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Viajó físicamente hasta allí o vio todo esto en una proyección? La explicación más probable y más poderosa es la segunda. La escena formaría parte de una secuencia mental creada por la propia surfista, utilizando la energía cósmica para transmitir un recuerdo. Un mecanismo que ya hemos visto en otras producciones del MCU, como las visiones inducidas por Wanda en Age of Ultron, o los ecos mentales del Doctor Strange. Aquí, la idea era mostrar a John, al presenciar los eventos traumáticos que transformaron a Shalaval en la Heraldo de Galactus, la destrucción de su hija junto con el planeta, su rendición emocional y el momento exacto en que ella recibe el poder cósmico. En los avances, esta playa aparece como parte de los recuerdos del surfista, pero siempre de forma rápida, fragmentada. El plan original era utilizar a Johnny como canal. A través de él, el espectador accedería a la mente del surfista. Esta elección tenía peso simbólico. El miembro más impulsivo del equipo, expuesto al mayor sacrificio de la película. La conexión emocional que se crearía allí justificaría más tarde el cambio de actitud de él frente a Galactus. Pero el corte de la escena rompe ese arco. En la película final, Johnny mantiene su carisma habitual, pero su relación con la surfista queda superficial. Cuando la llama Shala e intenta convencerla de luchar contra Galactus, el momento parece repentino. Sin contexto, sin base. Pero si viéramos lo que él vio, todo cambiaría. Y hay otro detalle. En varios cómics, especialmente en las etapas escritas por Dan Slott y Mark Waid, Johnny desarrolla una sensibilidad cósmica temporal después de interactuar con entidades mayores. Esta visión proyectada podría ser el comienzo de algo más grande. Un presagio de que él está a punto de cambiar. Tal vez incluso de ser afectado por el mismo poder. Marvel cortó esta secuencia, pero no borró las huellas. La arena en sus botas, la mirada distante en la siguiente escena
e incluso el tono de su voz en el último acto. Todo apunta a una experiencia que el público no lo presenció. Solo los personajes. Y esto se relaciona con la última decisión de Marvel. Un cambio que, más que simplemente elegir a un actor u otro, revela el nuevo enfoque de la narrativa. Y explica por qué. El futuro del multiverso está en manos del Doctor Doom. Marvel tenía 2 versiones listas para la escena post-créditos. Una con Chris Evans como Nomad, la otra con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom. Optaron por esta última. Y esta elección no fue solo estratégica, fue editorial. Una declaración sobre hacia dónde se dirige el universo. ¿Y quién liderará esta nueva era? La escena con Chris Evans habría presentado a Nomad llegando de otro universo, advirtiendo a los 4 fantásticos de una amenaza que solo ellos podían detener. Una clásica llamada a la aventura multiversal. Pero los hermanos Russo, responsables de Avengers, Doomsday, decidieron que este tipo de guiño ya estaba sobreutilizado. Y optaron por un impacto emocional inmediato. Mostrar a Downey en una escena, por primera vez, como Victor Von Doom. Un rostro familiar, en un rol completamente nuevo. Un servicio para los fans, con una agenda. Esta decisión tiene peso por varias razones. Primero, Downey es el ícono del MCU original. Su presencia genera legitimidad instantánea. Segundo, será el protagonista de Avengers. Doomsday, el Doctor Doom en el centro del conflicto, no un personaje secundario. Tercero, había urgencia. Marvel necesitaba mostrar esta versión antes de la próxima película, Spider-Man, Brand New Day, donde no hay espacio para Doom. El momento era ahora. Mas a una consecuencia. La escena con Nomad conecta al cuarteto con el legado del MCU, mientras que la escena con Doom aísla a Franklin Richards como pieza central. Esto cambia el enfoque. En lugar de héroes tratando de evitar un desastre, tenemos a un padre lidiando con un hijo que puede destruir o salvar el multiverso. Y un villano que no quiere conquistar el mundo, sino moldear el siguiente. La elección de Downey como Doom acentúa esta dualidad. Él es el nuevo arquetipo, el mentor y el monstruo al mismo tiempo. Y fíjate, en la escena, Franklin usa sus poderes para curar el rostro de Doom. Pero esto no es solo redención, es un pacto silencioso. Franklin se está uniendo a él, no siendo secuestrado. Y esta ambigüedad moral define toda la próxima fase. En lugar de héroes contra villanos, tendremos familias divididas por ideología. Padres, hijos, versiones de sí mismos en rumbo de colisión. El nuevo multiverso es personal. Marvel abandonó la versión con Chris Evans porque representaba el antiguo modelo. Alerta, amenaza externa, misión. La versión con Downey anticipa el nuevo paradigma. Vínculo, legado, manipulación. Y esto nos lleva a una última teoría. Porque si todo esto fue construido sobre cortes, versiones alternativas y decisiones editoriales, tal vez lo que vimos en cines no sea el comienzo oficial del cuarteto. Tal vez el reinicio ya haya comenzado de forma silenciosa, y las señales están todas allí. Todo lo que Marvel eliminó de esta película, y todo lo que eligió dejar, apunta a una idea más grande. El cuarteto fantástico que vimos puede que no sea el primero. Y tal vez, parece que Marvel está llevando a cabo un reinicio suave interno dentro del propio multiverso, con los 4 fantásticos como laboratorio. Hay varias pistas que lo indican. Primero, la gran cantidad de escenas eliminadas que recrean momentos de los cómics, pero se eliminan antes de que el público se enganche. Segundo, los rápidos cambios de vestuario, pasando del clásico a la fase más reciente sin una transición narrativa. Tercero, la falta de una línea temporal clara, con el embarazo de Sue, los saltos temporales y la edad de Franklin aparentemente intencionadamente confusos. Sin embargo, la señal más clara está en la escena final con el Doctor Doom. Franklin Richards interactúa con él no como un niño indefenso, sino como una entidad consciente y poderosa. Si Marvel decide seguir el mismo principio que en los cómics, donde Franklin crea realidades alternativas, lo que vimos podría haber sido solo una simulación, una prueba.
un universo desechable en un gran experimento editorial. En los cómics, esto ya ocurrió durante Heroes Reborn y Secret Wars, donde Marvel usó versiones alternativas para remodelar el estatus, sin reiniciarlo todo explícitamente. Con la llegada de Avengers Doomsday y el uso de 828 como universo principal para los eventos, Marvel está probando la aceptación del público. Están observando qué versión de los Cuatro Fantásticos funciona mejor, qué Doctor Doom genera más interacción y qué Franklin puede liderar la siguiente fase. Y si ese es el caso, la película que viste ya no es la canónica. Es el eco de una posibilidad. Un Elseworld disfrazado de estreno. Y en este contexto, las escenas eliminadas adquieren un nuevo valor. No son cortes. Son fragmentos de realidades que coexisten. Pruebas de que el reinicio ya ha comenzado, pero nadie lo ha avisado. Y ahora surge la pregunta: si este cuarteto no es el definitivo, ¿quién es? O mejor dicho, ¿dónde está el verdadero cuarteto del MCU? Si crees que esta teoría tiene sentido, o si has notado algo en la película que confirma o contradice esto, comenta aquí abajo.